Buenas noches, docente. Mi nombre es Kiara Golonia Serna y junto a mi compañero Ronald Márquez vamos a hablar sobre un tema clave en la historia del Perú, la reforma agraria de 1969, implementada durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Este proceso buscó reformar la estructura del campo peruano, donde unas pocas familias eran dueñas de casi toda la tierra, mientras millones de campesinos trabajaban sin derechos en condiciones muy duras. En nuestra opinión, la reforma agraria fue una medida beneficiosa, sobre todo desde el punto de vista político y social, aunque también tuvo limitaciones económicas, aún con sus errores, representó una búsqueda de justicia e igualdad que marcó un antes y un después en nuestro país. Ahora les voy a hablar sobre el aspecto político. Políticamente, la reforma agraria fue una revolución sin armas, pero con un impacto enorme. Antes de 1969, el Perú tenía una estructura casi feudal. Unas cuantas familias controlaban las grandes haciendas, especialmente en la costa y en la sierra. Con la ley de reforma agraria, el Estado decidió acabar con ese sistema injusto, expropiando las grandes propiedades y entregando las tierras a los trabajadores del campo. Fue una decisión valiente porque enfrentó los intereses de los sectores más poderosos. Además, la reforma fortaleció la presencia del Estado en las zonas rurales y promovió nuevas formas de organización, como las cooperativas agrarias en las comunidades campesinas. Por primera vez, los campesinos fueron reconocidos como ciudadanos con derechos políticos y sociales. Aunque el proceso tuvo altibajos, en los gobiernos posteriores significó un gran paso hacia la democratización del país y una nueva relación entre el Estado y el pueblo. Hasta aquí hemos visto cómo la reforma agraria cambió políticamente al Perú, pero también es importante analizar qué pasó en los ámbitos económicos y sociales. Así que ahora le voy a dar paso a mi compañero Ronald Márquez para que pueda explicar esa parte. Gracias. En el aspecto económico, la reforma agraria tuvo resultados mixtos, pero sin embargo su propósito era profundamente justo. Se redistribuyeron más de 9 millones de hectáreas de tierra entre campesinos, cooperativas y comunidades nativas. Esto permitió que miles de familias que antes trabajaban como jornaleros o también llamados yanaconas pudieran convertirse en propietarios. Es cierto que la productividad bajó en los primeros años, porque muchos campesinos no contaban con el apoyo técnico ni con créditos suficientes. Algunas cooperativas se desorganizaron o hubo errores de gestión, pero más allá de esas dificultades, el valor económico real fue la redistribución de la riqueza y del poder en el campo. Por primera vez se reconoció el valor del trabajo campesino y se impulsaron programas de educación y capacitación rural. En el aspecto social, los aspectos, o mejor dicho, los efectos fueron incluso más profundos. La reforma agraria cambió la vida de millones de campesinos que por siglos habían sido invisibles. Se les devolvió la dignidad, la voz y la esperanza. Muchos comenzaron a organizarse en comunidades, a participar de la política local y enviar a sus hijos a la escuela. La frase más recordada de la época fue: Campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza. Esa frase resume perfectamente el espíritu de justicia social que motivó la reforma. Además, fortaleció la identidad campesina y permitió que nuevas generaciones tuvieran oportunidades que antes eran impensables. En conclusión, la reforma agraria fue una medida necesaria y transformadora. Políticamente, incluyó los sectores más olvidados del país. Económicamente, redistribuyó la tierra y cambió la estructura del campo. Y socialmente, dignificó al campesino y generó una nueva conciencia de igualdad. Por eso, creemos que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, porque aunque no resolvió todos los problemas, sembró las bases de una sociedad más justa. Gracias por ver nuestro video. Esperemos que esta reflexión les ayude a comprender mejor la importancia de la reforma agraria en la historia del Perú. Gracias.